Elon Musk ha metido a un hacker adolescente en el tesoro. Pues esto es lo que parece, ¿no? La verdad es que, como os digo, os vamos a traer una noticia que parece básicamente sacada de un episodio de Black Mirror, ¿vale? Mezclado con una película de hackers de los años 90. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bueno, Elon Musk, ¿vale? El hombre este que no está acostumbrado a tirar cohetes al espacio y estar todo el día tuiteando, que tiene mucho tiempo para ser CEO de 3 empresas, pues tiene un equipo que le ayuda en todo y de ingenieros que ha puesto además en distintas partes del gobierno estadounidense que sorprenden porque la mayoría son chavales, ¿vale? Concretamente, este que os voy a hablar, llamado Edward Corenstein, es un chaval de 19 años. Y no estoy hablando de alguien con un PC gamer que sueña con ser Steve Jobs, no. Ahora mismo tiene acceso a sistemas confidenciales del gobierno de Estados Unidos, incluido nada más ni nada menos que el Tesoro, ¿vale? El Departamento del Tesoro. Yo la verdad es que me impresiona un poco porque yo a los 19 con la internet y las redes no me aclaraba muy bien. Pero bueno, lo que sí que no da demasiada risa es que tenga acceso a las finanzas de todo un país. Y por si fuera lo bastante loco, Corey Stein tiene una historia bastante extraña detrás, ¿vale? No es precisamente un genio que haya creado una empresa en un garaje, ¿vale? Una historia de estas que haría que te negasen una entrevista de trabajo en el Burger King. Pero en el mundo de Musk parece que lo de las habilidades importa bastante más que el pasado de la persona, ¿no? Entonces, ¿quién es Edward Corstein? ¿Vale? Vamos a hablar por qué la historia se pone interesante. Como os digo, es un joven que según su currículum es un graduado de secundaria que pasó por un lugar llamado DECOM. Resulta que no es una universidad de prestigio ni un curso online de programación. DECOM es un foro subterráneo de hackers, ¿vale? Donde se comparten desde vulnerabilidades de sistemas hasta datos robados. Imaginémoslo como un archipiélago, pero en lugar de playas y palmeras hay pues canales de chat, de Telegram, de Discord, llenos de cibercriminales colaborando. El sueño húmedo de cualquier hacker adolescente con demasiado tiempo libre y pocas preocupaciones legales. De hecho, su apodo en línea era Big Balls, yo no lo he elegido, cosa del chico, y de hecho él fundó una empresa llamada Tesla Sexy LLC cuando tenía 16 años. Con ese nombre entiendo que Elon Musk lo cogiera y que pensaba que era marketing de primera. Y controla unos cuantos dominios web, algunos de ellos registrados en Rusia. Pero bueno, tener un dominio web en Rusia no es ilegal, ¿no? Aunque hay que pensar, ¿quién en sano juicio necesita un dominio en Rusia? ¿Y por qué? Pues bueno, se rumorea que antes de ser fichado por Musk ya había tenido varios encuentros con agencias de seguridad, aunque siempre logró evitar las consecuencias graves, ¿vale? Nada sospechoso. Entonces, ¿por qué hablamos de este lado oscuro en la Casa Blanca? Pues como os digo, antes de estar con Musk y ser un niño prodigio de su equipo, estaba bien metido en DECOM, la red de cibercriminales que haría que Anonymous pareciera un grupo de Boy Scouts. Es un sitio, como os digo, muy turbio. De hecho, puedes contratar hasta ataques de 2 a la carta, ¿vale? Pues alguien te cae mal, pues no te preocupes, por un módico precio le tumban las páginas en internet e intentan sacarlo. Y parece que Corstein contrató uno de estos ataques en 2022. Por si no fuera lo suficiente, trabajó en una empresa llamada Path Networks, conocida por contratar hackers reformados. Aunque reformado aquí es un término muy generoso porque esa empresa tiene más historial directivo que una temporada entera de Narcos. ¿Vale? Y lo que es más turbio, también ha tenido vínculos con foros de compraventa de datos personales y redes de criptomonedas que han sido investigadas por lavado de dinero. Es decir, tenemos a un cibercriminal conocido por vender datos en la mira de entidades de inteligencia con acceso a todos los datos del Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, no solamente esto, sino que también algunos de estos chats que Corstein manejaba tienen referencias a nombres bastante turbios. Posiblemente esos nombres hacían o llevaban a páginas donde se podía comprar contenido de carácter pedófilo,
contenido de carácter sexual por encima de cualquier límite moral, ¿vale? Y contenido degradante para el ser humano en líneas generales. Es el perfil de este chico. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuál es el problema? Si todo esto no es ya lo bastante problemático. Pues como os digo, ahora mismo este chico trabaja en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, en alusión a la criptomoneda meme, y este departamento es el que tiene acceso a todos los datos personales y confidenciales de los ciudadanos estadounidenses. Porque como son los que están encargados de reducir los presupuestos y de reducir partidas, tienen acceso a los datos del Tesoro. No parece que sea muy buena idea. Entonces tienen acceso a las bases de datos del Tesoro de EU, la Oficina de Gestión de Personal, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Recursos Humanos. Es decir, todo lo que necesitas para arruinarle la vida a alguien o, no sé, hackear unas elecciones, por ejemplo. La verdad es que esta vez, si él quiere hackear algo, no tiene que contratar a nadie, sino que puede clicar donde no debe y podemos hablar de un caos personal o incluso de un caos económico en toda una zona. Y si pensáis que es un poco exagerar, estamos hablando de Elon Musk, que ya se ha jactado falsamente, por lo que parece, de quitar subvenciones enteras y ayudas enteras a gente. La verdad es que en este caso yo creo que la realidad supera un poco la ficción, ¿vale? No es un solo problema de ciberseguridad, sino un problema de seguridad nacional. Es un chico que pasó de ser un hacker adolescente a manejar datos ultra secretos del tesoro en tiempo récord. No sé, a mí me parece bastante un poco el argumentario de una serie de Netflix, la verdad. No sé qué pensáis del equipo de Musk, qué pensáis de que esta gente tenga acceso a tanto poder y qué sorpresa que gente ligada a la ultraderecha, gente ligada a supremacistas blancos como el tal Corey Stein, tengan un pasado hiperturbio, carente de un montón de ética y por supuesto conocido por hacer un montón de burradas y intentar ganar dinero ilegalmente vendiendo, no sé, acceso a pornografía, acceso a auténticas variedades, que por aquí no puedo nombrar en Twitch por si las moscas. Pero esto es un poco lo que tenemos, ¿no? Y por supuesto, bajo la tutela y protección del hombre más rico del mundo. Cómo ser malo, pues ahora mismo es casi una virtud y tener acciones o comportamientos éticos positivos es prácticamente visto como algo negativo, ¿no? Un poco lo que el título de este programa ha visto como algo woke, algo que es inherentemente de izquierdas, ¿no? La igualdad ahora es algo malo. Pues esta es un poco la noticia. La verdad es que es vergonzoso. La parte buena es que hay jueces que han quitado acceso temporal al equipo de Musk, porque el equipo de Musk no es electo. Es decir, Elon Musk solamente es el hombre más rico del mundo. Y Donald Trump lo ha elegido para llevar una agencia federal. No es ni siquiera un funcionario, porque si fuera un funcionario tendría que dar datos sobre su situación fiscal. Entonces le han puesto un caso de asesor especial y así no tiene que decir nada. La opinión pública estadounidense está empezando a molestarse un poco de por qué Musk está en todas partes, por qué tiene acceso a datos tan secretos y privados, cuando no lo ha elegido absolutamente nadie para el cargo. Y como os digo, hay varios jueces que están ya tomando cartas en el asunto. Uno de ellos ha bloqueado temporalmente el acceso al Departamento del Tesoro. Es temporal mientras se resuelven varias denuncias. Y otro juez ha obligado al gobierno a restituir páginas que había eliminado. Había eliminado páginas de educación sexual, contra el cambio climático y tal, porque el juez ha estimado que el gobierno debe ofrecer esos servicios, porque me imagino que el gobierno está comprometido con servicios y tiene que ofrecerlos, ¿no? Por ejemplo, páginas contra enfermedades sexuales en la CDC, ¿no? En el Centro del Control de Enfermedades, este famoso. El problema es que esto es importante porque, desde luego, las democracias pueden aguantar si la parte judicial se resiste al poder, ahí aguantan mejor. De hecho, por ejemplo, esto lo vimos en el caso de Brasil, que el país no cayó en manos de Bolsonaro tras el golpe, sobre todo porque los jueces actuaron muy rápidamente y empezaron a bloquear todo y a bloquear todas las jugadas de Bolsonaro,
¿vale? Fue un caso magistral, gracias a Alexandre de Moraes, por cierto. Y aquí hay algunos jueces que están atreviéndose a dar un poco la cara, pero la mayor parte del sistema judicial estadounidense es muy afín a Donald Trump. Entonces, veremos qué hace la justicia en el futuro y veremos cuánto aguantan estos jueces, porque es verdad que el intento de tomar el control de todo el Estado estadounidense se está haciendo en las primeras semanas y desmontarlo todo y desguazarlo todo, lo cual es una jugada muy inteligente, ¿vale? No hacerlo al final, que es lo que le falló a Trump en la anterior legislatura y lo que le falló a Bolsonaro. Entonces, veremos cuánto aguantan las instituciones. Estados Unidos tiene muchos contrapesos, pero veremos. De hecho, J.D. Vance, el vicepresidente, dice que, bueno, que los jueces no tienen autoridad para meterse en las órdenes ejecutivas del gobierno y que quiénes son los jueces para hacer esto. ¿Tú qué estás diciendo? Existe algo llamado separación de poderes, por mucho que a ti no te gusta. La parte positiva es que Donald Trump, si sigue con su plan, se va a cargar a Estados Unidos. ¿Vale? Es decir, si algo puede acelerar la decadencia estadounidense, es el plan de Donald Trump, porque lo está enfrentando contra todos sus antiguos aliados, va a generar muchos problemas económicos, como ya lo está generando, por ejemplo, con los inmigrantes que se están quedando sin mano de obra para hacer un montón de cosas y tal, pero mucha gente va a sufrir por el camino. Esta es la realidad, ¿vale? Hay mucha gente que no ha votado a Trump y que se lo van a comer con patatas, ¿vale? Lo que haga. Y si de hecho lo primero que hace es intentar formar un Estado autoritario, los que primero lo van a sufrir son la gente que vive allí. Y luego sufrimos el resto, ojo, porque todos nos hemos pensado o hemos hablado alguna vez de qué hubiera pasado si el pintor austríaco no hubiera nacido en una potencia pequeña, pero potencia, y hubiera nacido en Estados Unidos, una superpotencia. Pues es un poco lo que está pasando, ¿vale? Desde luego, este Donald Trump no tiene nada que ver con el Donald Trump de la primera legislatura, ¿vale? Va a por todas y sabe muy bien qué tiene que tocar. De hecho, hay todo un plan, el Plan Project 2025, para convertir a Estados Unidos en una dictadura, un estado autoritario, y lo está ejecutando, ¿eh? Dijo que no, no, y empezó a meter a la gente en su gobierno y eso me tiene mala pinta, y efectivamente. Y al final eso nos afectará a nosotros, ¿eh? Es decir, no habría peor noticia para el resto del mundo que Donald Trump se postergara en el poder. Porque mira, Bukele también se está convirtiendo en un dictador, pero es el dictador de una nación minúscula. Orbán no tiene más peso porque es una nación minúscula europea, no es Francia. Pero imagínate que eso pasa en Estados Unidos. Nos afectará a todos, ¿eh? Tarde o temprano. Estamos en un momento, pero además acuciadas por el capitalismo tardío, ¿vale? Y por la ausencia de recursos, la guerra entre potencias, los conflictos. Es decir, a mí me parece que todos estamos en un polvorín, estamos sobre un polvorín y que todo puede estallar más pronto que tarde, la verdad. Pero bueno, en definitiva, esta es un poco la noticia. Seguiremos al tanto de lo que está ocurriendo.